Esto es lo que oía Lidia al volante de su coche. Y esto, lo que oye ahora. Esta joven piloto es sorda, pero por fin le han adaptado el casco para poder utilizar sus implantes y escuchando el rugir de los motores aspira a lo más alto. Lidia va a pelear por el campeonato de España sin oír absolutamente nada. Es sorda, lleva rodeada de motor desde que nació y no lo tiene nada fácil. El hecho de no saber lo que sucede alrededor de mí, eso me crea una incertidumbre y claro, a la hora de los adelantamientos yo no sabía por dónde venían. Conducía sin poder oír algo tan básico como el motor. El motor es muy importante, escucharlo, sentirlo y ver cómo trabajarlo. Pero esto se ha acabado. Su nuevo casco, la clave. Esto va a la oreja y esto, mediante con mi imán, va conectado a la cabeza. Entonces yo lo que necesitaba que esas entradas me permitiera que entrara la antena para escuchar. Tiene un padrino de lujo. Y más bien fue el que me dijo, tranquila, conseguiremos un casco. Y aquí lo tenemos. ¿Qué le hizo renacer en pista? La sensación más bonita que he tenido durante mi trayectoria deportiva. Tiene una motivación digna de admirar. Que un sueño siempre hay que luchar por él, que la barrera nos lo ponemos nosotros mismos. Y es que en estos días no hay duda que teniendo salud, lo demás está de más.